Estamos muy activos trabajando en México, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. En todo lado es lo mismo. Cuando tú mides la confianza institucional, confianza en la Iglesia, en las Fuerzas Armadas, en los partidos, nada. Entonces hay un rechazo general a los partidos que hace que, como decimos nosotros de nuestros textos, en cada país tiene más posibilidades de ganar aquel que menos se parece a los políticos tradicionales. Entonces, si tú has sido ministro, has sido legislador, has sido vicepresidente, no tienes currículum, como se decía antes, tienes prontuario. La gente dice, qué barbaridad, ha sido ministro, debe ser malísimo. Yo creo que es injusto. Conozco a muchos políticos en todos los países que, con sus ideas, las que fueren, son gente que se sacrifica, que trabaja por su país, pero la tendencia de la mayoría de la gente es sospechar de todos. Y como dicen algunos autores, líderes como Milei, como Trump, que son tal vez los más puros en eso, lo que en el fondo ofrecen es la destrucción del sistema, no tanto solucionar la inflación. Yo siempre les digo lo que va a pasar porque siempre sé lo que van a hacer antes que lo hagan. No porque sea brillante, sino porque llevo unos años en esto, presto atención. No tengo muchas esperanzas ni convicciones, soy algo escéptica de la raza humana y la información es el commodity más valioso. Desde el inicio de esta desgracia, este fenómeno barrial llamado Milei, había un objetivo claro, clarísimo, de destruir al PRO. Y no es tampoco que lo han escondido ni han jugado alguna táctica maquiavélica. Nunca han disimulado sus intenciones de destrucción, porque lo único que tiene para ofrecer Milei es eso, destrucción. Y en un pueblo que ya no tiene ni remedios ni proteínas, es muy fácil engañarlos y seducirlos con destrucción, con outsiders, con vanas esperanzas. Todo esto, todo este fatal destino comenzó, como yo les dije, en la pandemia. Y hubo muchos errores de parte del PRO, Juntos por el Cambio, mucha negligencia y mucha estupidez, porque este pueblo blando e inútil se quebró moralmente por la existencia de una pandemia. Tal vez no merecemos nada mejor de lo que está pasando. A veces soy algo Darwin friendly. Bueno, voy a hacer algo autorreferencial. La verdad es que yo, habiendo votado Cambiemos en el 2015, y eso considerando esa opción electoral como derecha, había ciertos lineamientos que eran consensos, estaba consensuado, no había un gran cuestionamiento. A ver, el PRO nace con esta idea del trabajo en equipo, gestión, obra pública. Esta tendencia a la tolerancia en ciertas cuestiones sociales, toda esta cuestión talibán, anti-agenda woke, es algo de lo que han abusado más de uno, pero no se lo asociaba a la derecha. Piensen en el contexto internacional de Obama, era otra cosa. Cuando yo comienzo a interesarme por la política nuevamente, luego de un episodio mío que tuve que hacer reposo, digamos, y tuve mucho tiempo para hacerme conocida en ese tugurio llamado Facebook, y yo me presentaba
como lo hice siempre, de derecha, vi que el concepto de derecha había cambiado un poco y los había quebrado por completo la pandemia. Y comencé a ver muy a mi pesar que dirigentes que seguían un lineamiento y estaba siendo muy criticado Trump con el manejo de la pandemia y la línea demócrata, que era la línea que seguía Acá Cambiemos, tenía esta postura de que, bueno, no, esto de creer que es todo psicológico y uno no se contagia o es una conspiración, era de rednecks, ¿no? Y por un extraño motivo, en ese momento, internas mediante, se dividieron halcones y palomas y Macri pensó que su fracaso electoral, que puede pasar, a ver, perder una elección y alternarse en el poder, es lo normal, estaba relacionado con el buenismo del ala de centro de las palomas. Y comenzó a alentar, apoyar todas cuestiones muy ultras, pensando que le podría servir en una eventual elección más tarde, y empezó a acompañar estos discursos muy ultras de la libertad y que faltaba que agarraran y tomaran la bandina como Trump o Viviana Canosa. A mí me sorprendió porque no era, dije, pero ¿en qué te has transformado, Macri? Extraño al chat Marcos Peña y Obama, ¿qué está pasando? Y el error que cometió Macri, que es un error que suele cometer el peronismo, es esto de ir acompañando discursos tal vez muy ultras, pensando que lo van a poder controlar y les va a servir, y en realidad engendran hijos que se los comen, los matan, porque todo ese electorado, Rappy Boys, no lo quieren a Macri, porque son resentidos sociales, porque creen que Macri es un tibio, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el día 1, desde que Milei es diputado y se quedaba dormido, a ver, no era más que un del caño del libre mercado. Desde ese momento, Milei admite que él en Capital va a ir contra el establishment, el bastión del PRO, por eso simbólicamente es muy revelador lo que pasó hoy. Lo dice desde el primer día. El error de cálculo ha sido tanto del peronismo como de Macri creer que eventualmente podían controlar a un esquizofrénico. Y esa es toda la verdad. Bueno, volviendo. Desde el día 1, Milei admite que si él no tiene proyectos de país, tiene revanchas, superaciones de traumas, escucha voces, chicos, habla con perros muertos, cree que los perros pueden asesorarlo en teoría monetaria, no era más que un cadete de Francos Scioli, del armenio, que lo llamaban para que diera rating y la gente se riera porque la gente es tonta, y creyeron que un tipo que tenía brotes psicóticos cuando le nombraban a Keynes o consideraba una buena propuesta cortar obra pública, entendía de economía. O era un tipo que podía conseguir fondos de inversión que le dieran dólares. La cuestión es que sí, el peronismo ayudó o creó a este fenómeno barrial con el objetivo de destruir
a Juntos por el Cambio, cosa que han logrado de manera muy eficaz. Todos sabíamos que el primer año de Milei había habido un pacto de no agresión con aquel peronismo no kirchnerista que lo ayudó en el ascenso al poder. Macri se ha portado de buena manera con él, pero Milei no se cansó de humillarlo, tal vez por algo sí de resentimiento social, pero no cumplió nada de lo que eventualmente podría haber acordado con Macri, y Macri volvió a creer que acompañando el discurso ultra de Milei lo iba a beneficiar, y yo dije que no había que hacer eso. Que Macri, el PRO, estaba absorbiendo daño político, estaba siendo desgastado por errores de un gobierno del cual no formaba parte. Lo han acompañado en las jubilaciones, en cosas que no debían hacer, no debían hacerlo. Hoy, ya es la madrugada, la participación ciudadana cayó muchísimo. Yo no voy a caer en esas frases del diario del lunes de decir que el desdoblamiento fue un error. Para mí no fue un error. Lo que fue un error fue haber enfocado la campaña de manera nacional y haber continuado en esta postura de apoyo al gobierno nacional. Y más que nada en el electorado femenino mayor. Lo que se pudo ver en los números de hoy es que en barrios históricamente que votaban al PRO, sea Recoleta, Belgrano, la participación cayó muchísimo. Bueno, tal vez, se murieron un par de viejos en este tramo, pero no fueron. Ahora tendré que soportar a los Rappy Boys diciendo que el PRO murió. Y celebrándolo, curiosamente, lo que ocurrió, y esto sí, me llamó la atención, es que el PRO no ganó en ninguna comuna. Eso me llama la atención. No quiero ser mal pensada, pero me llama la atención. También, un dato de color es que el peronismo, llamémosle Santoro, ganó en más comunas de lo que solía ganar el peronismo. Evidentemente, el peronismo está terminando de consolidar lo que tenían pensado hace un tiempo. Cuando Milei habla de que es kirchnerismo o la libertad, bueno, acá lo tienen. Ahora bien, más allá de venganzas personales, vendetas estúpidas, sinceramente hay que considerar la posibilidad de armar una alianza de centro como solía ser el PRO Cambiemos, que se posicione de manera opositora. Y en una alianza me refiero a sectores que sí eventualmente tuvieron problemas entre ustedes, pero la política uno tiene que saludar mucho a mucha gente con la cual no se lleva bien, pero así es la política. Y armar una especie de opción de centro que pare el péndulo, porque ya me veo venir la estupidez de sectores peronistas ultra hablando de que no hay que pagar la deuda. Basta. Un sector de centro, como solía ser Cambiemos, con diferentes ramas, como son los partidos en el mundo, pero me parece una muy mala idea simplemente capitular, o en todo caso arrastrarse a Milei, porque Milei no va a negociar nada. Milei va a continuar, y creo que con ayuda de más de un sector, en esta, destrucción y
con incumplimiento del Fondo Monetario, mintiéndoles todo el tiempo y haciéndoles creer que va a salir bien y que además van a rolear la deuda. La irresponsabilidad ha sido muy grande. Por otro lado, sé que probablemente el Calabres esté algo enojado y tal vez no sea cosa que, bueno, se refloten ciertas cuestiones, ¿no? Caso Libra. No se puede simplemente considerar que es una gran idea que Milei no tenga oposición real. No fue una buena idea anular las PASO, eso estaba pensado, adrede. Por otro lado, siempre es algo arriesgado dar por sentado o muerto a cierto sector político, personaje. A ver, Rukauf es considerado ahora alguien digno de ser oído, e incluso creen que es un analista de política internacional. Rukauf. En Argy la gente no tiene memoria, es tonta. Y por otro lado, en política, uno deja de hacer política cuando se muere. Es como espiar. No, la verdad es que uno nunca deja de monitorear ni de espiar. Sigma Theory asks what makes a good spy. What we're recruiting for when we're looking for spies, and we're talking about case officers here, is a charismatic, intelligent, well-educated, well-traveled guy, mostly, but it's more and more women. Someone you'd meet somewhere and you'd instantly want to be their friend. There are people like this around the world. Our job is to find them, because we cannot teach them that. We can teach them everything else they need to know once we get them on board. But that charisma, they have to bring it in the door with them.